Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad y revisar juntos la sección de Busquemos Perlas Escondidas, una sección que nos ayuda muchísimo a investigar, profundizar y ver algunos detalles que en ocasiones se nos pasan por alto. Esta sección es la que corresponde para la semana del 25 al 31 de julio. En cuanto a los capítulos que nos tocan revisar, son los capítulos finales del segundo de Samuel, capítulos 23 y 24. De ahí vamos a sacar nuestras perlas escondidas. Revisamos entonces la asignación que tenemos en nuestra guía de actividades y el texto es el siguiente. El segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 15 al 17. Entonces David expresó este deseo. Si tan solo pudiera beber un poco de agua de la cisterna que está junto a la puerta de Belén. Ante esto, los 3 guerreros poderosos entraron por la fuerza en el campamento de los filisteos. Sacaron agua de la cisterna junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero él se negó a beberla y la derramó para Jehová. Dijo, «Oh Jehová, yo jamás haría esto. ¿Cómo podría beber la sangre de estos hombres que fueron y arriesgaron sus vidas?» Así que se negó a beberla. Estas son las cosas que hicieron sus 3 guerreros poderosos. Basándose en estos versículos, la pregunta que aparece en nuestra guía de actividades es, ¿por qué se negó David a beber el agua? Se sugiere que podemos encontrar la respuesta en Atalaya del 2005, 15 de mayo, página 19 y el párrafo 6. Podemos resumir algo así. Mientras era fugitivo, David anheló beber del agua de la cisterna de Belén, que es el relato que leemos, que en aquel entonces estaba bajo el control de una guarnición filistea. Sus hombres se enteraron por la expresión que él dijo que él tenía mucha sed, así que fueron al territorio enemigo y arriesgaron la vida para conseguirle agua. Pero cuando se la trajeron a David, él no quiso beberla y dijo, ¿cómo podría beber la sangre de estos hombres que fueron y arriesgaron sus vidas? Es decir, para David, aquella agua representaba la vida de sus hombres. Entendía lo valiosas que son para Dios la vida y la sangre. Así que él evitó hacer cosa alguna que aún pareciera ser una violación de la ley sobre el uso indebido de la sangre. Pero también nos enseña a no poner en riesgo la vida de ningún ser humano, ni promover actividades que puedan causar daño temporal o permanente sin una posible razón justificada. Por amor a Dios, los siervos de Dios respetan la santidad de la sangre y obedecen todo lo que sirva para conservarla bajo las normas de Jehová. Es lo que se podría resumir de este artículo de la revista del 2005. Ahora nos toca revisar la pregunta que cada semana nos ayuda a investigar. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Veamos algunas sugerencias. La primera sugerencia es el segundo de Samuel, capítulo 23 y el versículo 2. El Espíritu de Jehová habló por medio de mí, sus palabras estuvieron en mi lengua. Una explicación de este versículo la encontramos en Atalaya de 1961, 15 de marzo y en la página 174. David, siendo el primer rey en Jerusalén y un excelente compositor de canciones de alabanza a Jehová, también citó algunas profecías que tienen su cumplimiento durante el reinado de Jesucristo, es decir, hacia el futuro. Sin embargo, reconoció que todo lo que dijo provenía de Jehová, como leímos en el segundo de Samuel 23:2. Siglos después, el apóstol Pedro recordó a los cristianos que los profetas antiguos como David divulgaron profecías que no eran de su propio pensar o voluntad privados, sino que provinieron de una fuente celestial. Podemos tener la seguridad que los escritos bíblicos demuestran venir de una fuente muy confiable que garantiza el cumplimiento de todas las promesas que la Biblia contiene.
Veamos otra sugerencia. El segundo de Samuel capítulo 23 versículos 3 y 4. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, cuando el que gobierna a la humanidad es justo y gobierna con temor de Dios, eso es como la luz de la mañana cuando brilla el sol, como una mañana sin nubes. Es como el resplandor después de la lluvia, que hace brotar hierba de la tierra. En la Atalaya de 1963, 15 de abril, página 227, da un comentario de estos versículos. La palabra de Dios pone énfasis en la necesidad de que los que están en autoridad teman a Jehová Dios. Por eso se pedía que el gobernante que ejerciera autoridad sobre el pueblo de Dios leyera la ley todos los días para que recordara la norma correcta de hacer las cosas y de tratar al pueblo como Jehová lo haría. Hacerlo así garantizaba felicidad al pueblo y aprobación sobre el gobernante. Todos los que ejercen autoridad sobre otros, incluidos dentro de la congregación, con mayores o menores responsabilidades, necesitan cuidarse de usar el poder que tienen en virtud de su puesto en el temor de Jehová. Lo que dicen y hacen afecta mucho la vida de las personas sobre quienes tienen el gobierno. Los pastores y maestros deben recordar que están al cuidado de las ovejas de Jehová que Él compró con la sangre de su Hijo. Veamos una siguiente sugerencia. El segundo de Samuel, capítulo 24 y el versículo 1. Jehová volvió a enfurecerse con los israelitas cuando alguien hizo que David actuara en contra de ellos, diciéndole, «Anda, haz un censo de Israel y Judá». En la Atalaya de 1992, 15 de julio, página 5, encontramos esta pregunta que surge de este texto bíblico. ¿Quién impulsó a David a realizar un censo de los israelitas? No fue Jehová. El texto dice, cuando alguien hizo que David actuara en contra de ellos. En el primero de las Crónicas 21:1 dice, Satanás, o un resistidor según la nota, procedió a levantarse contra Israel y a incitar a David a numerar a Israel. Dios estaba descontento con los israelitas y por ello permitió que Satanás, el diablo, les hiciera incurrir en ese pecado. Es la respuesta que se podría dar. Veamos otra sugerencia, una última. El segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Pero después de haber contado al pueblo, David sintió que su corazón lo condenaba y le dijo a Jehová, «He pecado muchísimo haciendo esto. Ahora, por favor, Jehová, perdona el error de tu siervo, porque me he portado como un estúpido». En la Atalaya de 1975, 1 de septiembre, página 530, da una explicación de este versículo. En esta ocasión, el rey David de Israel hizo que se tomara un censo de la nación. La Biblia describe cómo afectó a David el comprender que había pecado. Mostrando la conciencia en operación, la Biblia dice que su corazón lo condenaba. Esto se debe a que el Creador hizo al hombre a su propia imagen, con inteligencia y un sentido moral tal como Dios mismo tiene estas cosas. Si damos la aplicación actual, cuando un pecador reconoce su error, debe sentir remordimiento por la deshonra que su acción puede haber supuesto para la otra parte envuelta o para la congregación. La conciencia de David lo llevó al arrepentimiento. ¿Es nuestra conciencia lo suficientemente sensible para responder igual? Una buena pregunta que cada uno puede contestar. Bien, queridos hermanos, es una pequeña porción que podemos obtener revisando el segundo de Samuel, capítulos 23 y 24. Hay sin duda más puntos que podemos sacar, pero aquí tenemos unas cuantas ideas. Esto es lo que nos correspondía revisar para esta semana del 25 al 31 de julio. Esperamos el poder participar en nuestra reunión con nuestros comentarios y por supuesto siempre prestar atención a los de nuestros hermanos.
Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.